¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este su super canal Acuariofilia sin límite. En este corto video vamos a platicar, vamos a desmenuzar un poquito el tema, el contexto y los mitos del tipo y los tipos de alimentación que hay para nuestros amigos acuáticos. Recordemos que es grande la variedad, es muy grande también la marca, las denominaciones. Entonces vamos a comenzar con lo más simple, con lo más normal. Cuando compramos un pececito, lo primero que nos dan, que nos ofrecen para que coma, son estas hojuelas que si en algún momento no hemos leído las especificaciones, traen entre su composición hígado de pescado. Algunos traen algas, otros traen algunas concentraciones para crecimiento y todo el asunto, pero son estas hojuelas el alimento principal o el primordial o el primero que nos muestran, que nos ofrecen o que nos dicen que nos va a ayudar a hacer crecer, reproducirse y por supuesto estar bien a nuestros peces. Este otro tipo de alimento normalmente según los colores, o no sé cómo sea en algún país vecino, es el tipo de alimento, ya sea crecimiento, ya sea engorde, ya sea reproducción, ya sea las escamas, ya sea cualquier otro tipo de proyección que queramos con los ejemplares. Pero el alimento anterior de hojuelas y este son prácticamente lo mismo, solo que para peces de diferentes tamaños. El alimento de hojuelas es muy bueno, honestamente, porque lo puede consumir casi todo tipo de peces. El problema es que no los llena, no los satisface, no los nutre como debería. Por eso es que las hojuelas, cada vez que se las ponemos, ellos brincan a comer porque siempre van a tener hambre. Estas bolitas son para peces un poco más grandes, pero su consistencia es prácticamente la misma que las hojuelas. Son muy buen alimento, la verdad, ayudan bastante, pero el problema es la manera en la que se las proporcionamos, ya que como en algún video les he mostrado, este tipo de alimento así de seco hay que remojarlo para que absorba un poco de agua del acuario, por supuesto, y luego dárselos para que ellos se lo coman y no les genere algún tipo de acumulación, ya sea de aire o de gases, dentro de la vejiga natatoria o dentro de su sistema digestivo, lo cual pues nos haría perderlos inmediatamente o en muy poco tiempo. Y es por eso que es muy importante y por supuesto muy delicado poner especial empeño en las cantidades y tipos de alimentación que le damos a nuestros peces. Recuerden que los peces vienen normalmente, los compramos de lugares en donde los alimentan con lo más comercial y no con lo más caro, porque ya no sería ganancia para estas personas en la mayoría de los casos alimentarlos bien, sino que simplemente los alimentan con lo básico, principalmente que son en su mayoría hojuelas o en su mayoría los famosos palitos o pallets, que son los de colores, o concentrados como estos, que son alimento granulado, que no es de lo mejor, pero que los puede mantener en lo que alguien llega y los compra. Así que tenemos que tomar en cuenta que la alimentación es bastante importante. En los animales o en los ejemplares que son, digamos, herbívoros, digamos, omnívoros, que se alimentan con alimento en su mayoría seco, granulado, procesado, tenemos que tener un especial cuidado, ya que este alimento, en caso de no ser digerido, en caso de no ser comido por los ejemplares, tiende a acumularse, ya sea en los filtros mecánicos máximo, ya sea en las hélices de las cabezas de poder, también llega a tupir, llega a tapar también, y por supuesto se queda en el fondo de nuestros acuarios y comienza a hacer un proceso mucho más lento de ciclado, retrasa el ciclado, lo cual sube bastante los nitritos, sube bastante los nitratos. Cuando estos superan la colonia bacteriana que nosotros tenemos en nuestro acuario, es cuando el acuario sucumbe y cuando el amoníaco llega a niveles demasiado altos. Tenemos que tener mucho cuidado
porque el amoníaco es un asesino silencioso, es uno de los asesinos más efectivos, más fuertes y más voraces para nuestros ejemplares acuáticos. ¿Por qué? Porque no lo vemos, porque no adivinamos cuándo va a llegar, simplemente podemos prevenirlo. Para bajar el amoníaco en un acuario, según el tamaño, es bastante complicado. Y por supuesto, si tenemos un pico de amoníaco lo suficientemente alto, podríamos perder o gran parte o en su defecto a todos nuestros ejemplares acuáticos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con los picos de amonio y controlar los niveles de alimentación. En estos casos es una de las mejores maneras de prevenir el amoníaco. ¿Cómo es? Muchas veces les echamos un puño, por decirlo de la manera más normal, un puño de comida a nuestros ejemplares. Somos los más felices del mundo viéndolos comer, pero cuando se terminan esa comida, les echamos otro puño porque siguen buscando y nos vamos. No nos quedamos a ver si ese segundo puño de comida se lo comen o solo lo destrozan en el agua o lo dejan ahí y cae. Entonces, este tipo de comida es la que tiende a darle cierta coloración al agua de nuestro acuario, altera la coloración, altera la columna, porque la columna de agua, siendo cristalina y al tener estos colorantes esparcidos en su estructura acuática, simple y sencillamente se daña y por supuesto el amonio comienza a afectarnos. Para muchos otros ejemplares que ya nos aceptan en su mayoría carpascois, en su mayoría peces ángeles, discos, vamos a generalizar un poquito más en los ejemplares de agua fría, de agua dulce, ya que los de agua salada tienden a tener algún tipo de comida relacionada con el mar, entonces son un poquito más fáciles en algunos aspectos, ya que el nivel de sal en el agua evita que temas como el amoníaco los amenace, pero tienen también otros riesgos. Muchos de los ejemplares que ya aceptan camarón pequeño, que ya aceptan alimento, digámoslo vivo, pero procesado, que en este caso es este, que son camarones, pero no están vivos, pero sí estaban vivos, traen en la mayoría todas las particularidades del alimento vivo, porque trae los nutrientes, trae absolutamente todo, según la marca, por supuesto, y según la manera en la que se procesa, ya que si los resecaron demasiado, le estamos dando a nuestros ejemplares hojuelas. Pero si no los resecaron mucho y lograron mantener o preservar las funciones vitales o lo mejor, lo más nutricionista de nuestro alimento, por supuesto que les va a ayudar a nuestros ejemplares. Según el tamaño también, algunos otros ejemplares son alimentados con estos gusanos de la avena. Mucha gente cree que este tipo de gusanos se le da alimento únicamente a iguanas, a reptiles, pero realmente no es así. Realmente hay muchos peces que también disfrutan bastante de este tipo de alimento y les soy honesto, estos gusanos vivos son muchísimo mejor alimento que los procesados, ya que los procesados, como les decía, traen preservantes. Según la manera en la que los procesaron, será lo que los peces aprovechen en la alimentación. Muchas veces, por eso mismo, tenemos que tener cuidado en la manera en la que alimentamos a nuestros ejemplares, ya que, por ejemplo, las papillas son muy nutritivas. Nosotros elegimos qué ingredientes, la preparación, la dosis, la concentración, pero los alimentos en exceso en nuestra columna acuática hacen bastante daño y más cuando tienden a acumularse en el fondo del mismo. Tenemos que recordar, como siempre les he dicho, que un acuario es un espacio acuático limitado, del cual nosotros tenemos el control del 90-95% de lo que ocurre, cuántos ejemplares hay, los minerales en el agua, la cantidad de agua,
el biotopo, la síntesis. Nosotros tenemos que controlar todo y en cuanto a la alimentación también. Si alimentamos poco, nuestros peces probablemente, según la especie, se terminen comiendo entre ellos. Y si alimentamos mucho, dañaremos el agua. También tenemos el microgusano, que es una fuente de alimento vivo muy buena, sobre todo para alevines, del tipo de alevines mayormente ovíparos, que son los que nacen bastante pequeños, como los goldfish, carpas cois, betas, que son los que tienen que alimentarse de alimento vivo para poder reproducirse y reproducir más rápido sus cuerpos, crecer y desarrollarse, y por supuesto para poder fortalecerse rápidamente. Este tipo de alimento es alimento vivo no procesado, porque es alimento vivo, vivo, que realmente se les pone vivo en los acuarios, como también podemos ver estos pequeños gusanos. Tenemos que tener cuidado con este tipo de alimento también. ¿Por qué? Porque si nos excedemos y quedan de estos animalitos en nuestro acuario sin que nosotros podamos pues cerciorarnos que los animales se los terminen o se los coman por completo, podría generarse una plaga en nuestro acuario. Sin mencionar que tenemos que tener mucho cuidado con la procedencia de este alimento vivo, ya que al ser alimento vivo no procesado, corremos el riesgo de que venga de algún tipo de lugar en el que haya recibido algún tipo de contaminación, algún tipo de problema, traiga algún tipo de enfermedad patógena, y esa enfermedad, ese problema, esa característica mala se la traslade a nuestros ejemplares. Yo he conocido algunos compañeros acuaristas quienes han tenido puestas de betas, puestas de goldfish, por supuesto en espacios bastante adecuados para eso, los cuales me han comentado que en necesidad les ha tocado comprar alimento vivo como estas, que son pulga de agua, me imagino. eh, Les ha tocado Artemia, eso es Artemia. Les ha tocado comprar alimento vivo en lugares donde no habían comprado antes, o en lugares donde no sabemos, no estamos seguros que la procedencia sea al 100% sana. Entonces, por pura emergencia, porque revientan los huevos antes de tiempo y no tenían, y resulta que al darles el alimento, los peces se alimentan sin ningún problema. Tiempo después, pérdida total. ¿Por qué? Porque el alimento es de dudosa o mala procedencia, y eso es lo que al final de la historia tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos ejemplares, pero tenemos que tener en mente para qué los tenemos. Si los tenemos para crianza o reproducción. Si los tenemos para crianza, un buen espacio, su agua, su alimento, muy bien. Si los tenemos para reproducción, tenemos que tener un espacio bastante grande, tenemos que tener alimentos adecuados para cuando ya estén adultos, para cuando estén recién nacidos, para cuando tengamos que aislar a la hembra, para cuando tengamos que aislar a los huevecillos, para que cuando tengamos que aislar a los alevines. Tenemos que tomar en cuenta la planeación de todo eso. Muchas veces nosotros creemos que en un acuario donde tenemos 5 o 10 peces de distinto o del mismo tipo, se pueden reproducir. La mayoría de peces, cuando son vivíparos, sí se puede, porque el pez ya nace pudiendo nadar, ya nace pudiendo moverse, ya nace pudiendo alimentarse. Pero cuando son ovíparos es mucho más difícil. Así que tenemos que tomar en cuenta todos estos temas e investigar y nutrirnos de información lo más que podamos. Y bueno, mis queridos amigos, espero que les haya gustado este video, que les haya servido la información para que puedan ustedes tomar en cuenta a la hora de alimentar y alimentar bien a sus ejemplares acuáticos. Recuerden suscribirse, dar like y por supuesto nos vemos en la próxima.